paz a vosotros, hermanos. A paz. Pueden ocupar sus lugares. Bien, hermanos, ¿cómo nos encontramos en esta tarde? Bendecidos, hermano. Gracias a nuestro Dios, hermanos, que nos ha permitido otra semana más vernos los rostros los unos a los otros. Y lo más importante, hermanos, que Dios nos da la oportunidad de seguir escudriñando su palabra. Así que, hermanos, vamos a estudiar en esta tarde. Quiero que me acompañen a leer 3 versículos en Apocalipsis capítulo 21. El libro de Revelación capítulo 21, versículos del 3 al versículo 5. Hoy vamos a estar hablando de lo que se encuentra en esta porción bíblica. Libro de Revelación capítulo 21, versículos 3 al versículo 5. Bien, hermanos, vamos a leerlo todos juntos, ya que son solamente 3 versículos. Y dice así la palabra de nuestro Dios: y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será su Dios con ellos. Y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: Escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Amén. ¿Puede ocupar su lugar, hermano? Hoy vamos a hablar de una de las promesas que nuestro Dios tiene para sus hijos. Y es que tenemos tantas promesas en la palabra de nuestro Dios que algunas las podemos observar, y hay otras que también las vamos a poder participar de ellas hasta el día postrero. Hoy, hermanos, le he puesto por título al tema: enjugará Dios toda lágrima. Es el título del tema que le he puesto para esta tarde. Enjugará Dios toda lágrima. ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios va a enjugar? Hay otras versiones que dice: Dios limpiará toda lágrima de los ojos. O para ser más precisos, eliminará Dios toda lágrima. Entonces, la lágrima, ¿por qué hay lágrima en los ojos? ¿Por qué es que el rostro produce lágrimas? Porque la lágrima es el producto de lamento, dolor, sufrimiento, miedo, tristeza. Cuando el ser humano experimenta o el ser humano llora o caen lágrimas de sus ojos, es porque está experimentando un sufrimiento. Y Dios nos dice que Él limpiará toda lágrima de los ojos de ellos, y la muerte no será más, y no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas son pasadas. Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra sufrimiento, pues no podemos evadir el pensar
el origen del sufrimiento, que fue la consecuencia del pecado. Desde que el hombre pecó, el hombre ha experimentado sufrimiento. Y así como desde que el hombre pecó y se le abrieron sus ojos y pudo reconocer lo que el bien y el mal, y porque Salomón nos dice en uno de sus escritos que no hay hombre que nunca haya pecado. Entonces también, de la misma forma, si no hay un hombre que no haya cometido pecado, tampoco hay en la tierra un hombre que no haya experimentado el sufrimiento. Porque todos los que ven con los ojos lo que hay debajo del cielo, debajo del sol, en algún momento, en alguna etapa de su vida va a experimentar lo que es el sufrimiento. Y el sufrimiento no es nada agradable en el momento. Pero la humanidad, por causa del pecado, dice que ha sufrido, tiene que pasar por el sufrimiento. Así que desde el más chico hasta el más grande, lamentablemente, por más que nosotros amemos a nuestros seres queridos o queramos evitarles algún tipo de sufrimiento, es imposible, porque ellos van a tener que pasar por el sufrimiento. Incluso también Salomón en Eclesiastés capítulo 4 versículos 2 y 3 dice que él alaba a los que ya han muerto más que a los seres que están vivos. Dice, y que aún mejor que estos dos grupos de personas, dice que aún mejor que ellos están aquellos que aún no han nacido, porque no han visto las obras malas que están debajo del sol. Entonces, Salomón nos habla del sufrimiento que el hombre va a experimentar en la tierra, porque dice que el hombre va a sufrir, y por eso alaba a los que ya pasaron, a los que ya murieron, porque ellos acabaron con el sufrimiento. Pero dice que aún en mejor condición están aquellos que aún no han nacido. ¿Por qué? Porque no han experimentado, no han pasado por el sufrimiento. Ahora, este tipo de sufrimiento no es el que vamos a ver, porque el sufrimiento en la humanidad, pues, es obvio, ¿verdad? La tierra gime por causa del pecado. Ahora, a lo que se refiere Apocalipsis 21:4, que Dios dice, limpiará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, no se refiere o no está hablando a los incrédulos, ¿verdad? Porque cuando nosotros leemos esta porción, a veces se malinterpreta o se mal aplica a ciertas personas que han sufrido toda su vida terrenalmente. Aquellas personas que han fracasado en la vida, aquellas personas que por más que le den una buena educación a sus hijos terminan por hacer todo lo contrario y acarrean un sufrimiento por causa de eso. Pero este enjugar las lágrimas de los ojos no se refiere a este tipo de sufrimiento, porque es un sufrimiento que tiene que ser, es un sufrimiento que es terrenal. Entonces, tampoco está hablando del hombre lamentando sus desgracias, porque ciertamente si nosotros escucháramos, si nosotros pusiéramos atención, o a lo mejor no hemos tenido a un compañero que ha sufrido muchas cosas, muchos lamentos en su etapa, violaciones, abusos, agresiones por parte de sus padres, que han sufrido, han experimentado prácticamente el sufrimiento feo. Cuando uno los escucha, uno prácticamente se lamenta, ¿verdad?, junto a estas personas, porque el sufrimiento que han tenido pues es lamentable, pero tampoco se está refiriendo a este tipo de sufrimiento, porque dice Dios que Él enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. La respuesta está en el versículo 3 que leímos. Nos dice: y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y el mismo Dios será Dios
con ellos, y después nos dice, y limpiará Dios toda lágrima de los ojos de quienes, de ellos, de los que nombró en el versículo 3. Se está refiriendo a su pueblo, se está refiriendo a los que obedecieron, a los que Él llamó y tomó por hijos. A esto se está refiriendo Apocalipsis capítulo 21, versículo 4, que dice que Él va a limpiar toda lágrima de los ojos de ellos, porque la lágrima representa ese sufrimiento que este pueblo experimentó y que pudo llegar hasta el final. Y después de este sufrimiento, ¿quién es el que va a dar el consuelo? Dice que nuestro Dios es el que va a dar la consolación, porque Él va a limpiar toda lágrima. Cada uno de esos sufrimientos que tuvo este pueblo por amor a nuestro Dios, estas lágrimas van a ser enjugadas, van a ser limpiadas, van a ser eliminadas de parte de nuestro Dios. Por eso dice, el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, hago nuevas todas las cosas. Ya no va lo que se experimentó en un mundo donde existía el pecado, que acarreaba el sufrimiento. Ya eso dice que son cosas nuevas, ya eso ya no va a existir, porque Él dice: ya no va a haber más dolor, ya no va a haber más llanto, ni clamor, porque las primeras cosas son pasadas. Y esto es la promesa que nuestro Dios nos tiene preparados para aquellos que Él considera de su pueblo. Porque este considerar es el que Dios considera de su pueblo. Porque nosotros podemos decir: oh, yo me considero del pueblo de Dios, pero si no estoy haciendo las cosas conforme a Dios le agradan, entonces el que determina quién es parte de su pueblo es nuestro Dios, no nosotros. Entonces vamos a ver, hermanos, parte importante. ¿Por qué es que el pueblo o los hijos de Dios derraman estas lágrimas? Porque la consolación es para aquellos que derramen las lágrimas de sus ojos. Pero vamos a ver por qué razón este pueblo, estos hijos de Dios, hacen este derramamiento de estas lágrimas. Y después vamos a ver algunos ejemplos de esta respuesta. Mire lo que dice Mateo capítulo 11, versículo 12. El Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 12 nos dice: de cierto que, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, dice, al reino de los cielos se le hace fuerza, y los valientes lo arrebatan. ¿Por qué razón este pueblo derrama estas lágrimas? Porque este pueblo pasa por ese sufrimiento. Porque dice nuestro Señor Jesucristo que el reino de los cielos, el reino de Dios, dice que se hace fuerte. Y solamente hay un grupo de personas, el único grupo de personas que es el que lo puede arrebatar. Y este grupo dice que son los valientes, los violentos en otras versiones, pero valientes. Solamente los valientes lo arrebatan, porque a lo que nuestro Señor Jesucristo nos habla en el Evangelio, a diferencia de otras denominaciones o otro tipo de predicación que a veces se da, que el Evangelio para llegar a la vida eterna es un camino fácil. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que hay dos caminos, uno espacioso, ancho, y otro estrecho. Y para llegar a nuestra meta va a ser un poquito complicado, pero no va a ser imposible. Va a ser sufrido el llegar a la meta, pero solamente los valientes
son los que escogen este camino, los que deciden tomar la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque la cruz representa sufrimiento, porque nuestro Señor Jesucristo padeció por nuestros pecados, y ahora todo aquel que le quiera seguir dice que tiene que tomar su cruz y le tiene que seguir. Entonces, la valentía es lo que hace a los hijos de nuestro Dios, porque dice que Dios no nos ha dado espíritu de temor, sino de fortaleza, amor y templanza, firmeza. Y eso es lo que nuestro Dios ha dado a estos valientes que van a pasar, van a experimentar el sufrimiento, que saben desde el principio que la vida del cristiano no va a ser fácil, pero se atreven por amor a nuestro Dios. Vamos a ver algunos ejemplos de este tipo de valentía, porque esta valentía al final va a traer estas lágrimas, y al final de estas lágrimas va a haber esa consolación, va a haber ese enjugamiento, esa limpieza de nuestras lágrimas. Lucas capítulo 14, versículo 24. Esto es lo que la valentía nos hace delante de nuestro Dios para seguir ese blanco. Lucas capítulo 14, versículo 26. Y nos dice: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Esa es una parte donde se requiere de ese valor, de esa valentía, de esos que arrebatan el reino de nuestro Dios, esos que toman este camino, requieren de esta valentía para poder hacer lo que nuestro Señor Jesucristo dijo en estas palabras: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos, dice, y también su vida, no puede ser mi discípulo. Entonces aquí también tenemos que tener cuidado cuando nosotros leemos, porque dice, hay esta palabra que dice aborrecer. Dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre. En nuestro vocabulario, en nuestra definición, cuando se nos viene a nuestra mente la palabra aborrecer, pues es algo de rechazo, un repudio. Y a veces podemos malinterpretar, decir, bueno, pero ¿por qué Dios quiere que nosotros rechacemos a nuestro padre, nuestra madre, o repudiemos a nuestros seres queridos? Pero tenemos que entender lo que la palabra quiere decir. Por ejemplo, ¿se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan que las dos esposas que tenía Jacob? Una tenía por nombre Raquel y la otra Lea. Y dice la palabra de nuestro Dios que Jacob amaba a Raquel, pero ¿qué hacía con Lea? Dice que aborrecía a Lea. Y nosotros podemos decir, qué malo Jacob. ¿Por qué? Porque a veces no entendemos lo que la palabra nos quiere decir. Aborrecer también tiene el significado de un amor de menor magnitud o amar menos. Entonces, cuando dice que Jacob aborrecía a Lea, quiere decir que amaba menos a Lea. ¿Por qué? Porque desde el principio él se enamoró de Raquel, porque todos aquellos años de trabajo los trabajó por Raquel. Y sí, le dieron a Lea por esposa también, pero él realmente a quien amaba era a Raquel. Y por eso dice que aborrecía, pero no porque la menospreciaba o la repudiaba, sino porque su amor hacia Lea era menor que el de Raquel.
Entonces cuando nuestro Señor Jesucristo dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre o a su madre, quiere decir que el amor hacia nuestro padre o nuestra madre debe de ser en menor magnitud que a nuestro Dios. Nuestro amor a nuestro Dios siempre debe de ser mayor que cualquier familiar, que cualquier hombre sobre la tierra. Por eso es que dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su vida, no puede ser mi discípulo. Entonces, esto requiere de ese valor, esa valentía. ¿Por qué? Porque cuando nosotros confesamos a nuestro Dios y nuestros familiares no están de acuerdo con nuestra decisión, especialmente cuando llevamos un hábito anteriormente, cuando nuestros padres o nuestra familia no está acostumbrada a que nosotros nos reunamos con ellos, pero cuando nosotros les decimos, mira, he aceptado la palabra de nuestro Dios, que hay sobre ellos, algunos de ellos hasta dejan de hablarle a las personas, y entonces crean ese distanciamiento. Pero eso es lo que requiere la valentía, el espíritu que nuestro Dios nos da a aquellos que hemos aceptado su palabra. La valentía de poder decir a nuestro padre o nuestra madre, aún cuando, si en mi vida pasada yo acostumbraba un 10 de mayo llevarle flores a mi madre por ese día que era respectivamente para la madre, y que mire a mi madre llorando porque soy el único que en ese día no llego, mi amor hacia ella debe de ser como dice la palabra aborrecer, menor que el amor que yo le tengo a nuestro Dios, porque ahí aplica lo que dijo el apóstol Pedro, porque es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces muchas veces es por creer a la palabra o por andar conforme a la palabra de nuestro Dios, a veces nos crea ese distanciamiento en nuestros familiares, no porque nosotros queramos distanciarnos de ellos, sino que ellos se distancian de nosotros por causa de la palabra. Y muchas personas, lamentablemente, por este sufrimiento que tienen, no lo pueden llevar, no lo pueden tolerar, y terminan regresando o terminan negando la fe o no haciendo la voluntad de nuestro Dios. Muchas personas, porque sus esposos, sus esposas no los acompañan en la iglesia, para ellos es una gran debilidad y prefieren salvar su matrimonio que salvar su relación con nuestro Dios. Y no es de que nuestro Dios quiera que ellos se separen o que haya un divorcio, porque el apóstol Pablo nos dice que el que esté casado dice que no procure soltarse, sino que procure para ver si en algún momento su pareja se pueda convertir. Pero la valentía se requiere para hacer esto que dijo nuestro Señor Jesucristo, y esto que dijo nuestro Señor Jesucristo acarrea sufrimiento para la persona que lo está haciendo. ¿Por qué? Porque puede haber ese distanciamiento con su madre, con su padre, con sus mismos hermanos. Y aún dice que con su propia vida, dice que debe de aborrecer a su propia vida, amarse menos a uno. ¿Por qué? Por agradar más a nuestro Dios. Entonces, eso es algo que requiere de valor, y en el proceso probablemente hay lágrimas en la parte de uno, la cual Dios se encargará de este sufrimiento, porque dice los apóstoles cuando le dijeron, nosotros que hemos dejado casas, todo esto, ¿qué vamos a agarrar? Hay una promesa grande para ellos. Entonces, todo este sufrimiento Dios la va a enjugar con una promesa, cumpliendo con su consolación que Él tiene para con nosotros. Dice Gálatas capítulo 4 versículo 16. Gálatas capítulo 4 versículo 16 dice: heme pues hecho vuestro enemigo, diciéndoos la verdad,
pregunta el apóstol Pablo a los de Galacia: heme pues hecho vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Muchas veces también este tipo de la valentía es requerida. ¿Para qué? Para poder nosotros hablar la verdad, no importando si nos hacemos enemigos del mundo. Porque muchos probablemente podemos hacer acepción de personas. Cuando alguien comete algún error, por el cariño que se le tiene, por el respeto que se le tiene a esta persona, que porque es adulta, porque es su papá, porque es un anciano, su abuelo, muchas veces cuando están en error, lo mismo sucede. No quieren decir la verdad. ¿Por qué? Porque se los pueden acarrear de enemigos. Pero el apóstol Pablo nos dice: heme pues hecho vuestro enemigo diciéndoos la verdad. Si nosotros vemos la vida del apóstol Pablo, siendo él fariseo en su vida antigua, y yendo nuevamente con sus hermanos en la carne, hablándoles conforme a la palabra de nuestro Dios, ¿a cuántos enemigos no se acarrió el apóstol Pablo? ¿A cuántos enemigos de aquellos que en algún momento le respetaban a él por ser fariseo y por tener aquel estudio que el apóstol Pablo tenía? ¿A cuántos de esos que respetaban al apóstol Pablo no se los echó de enemigos por causa de hablar conforme a la palabra de nuestro Dios? Pero el apóstol Pablo fue claro y dijo: yo tengo muchas cosas de las cuales puedo presumir, pero no vale nada delante de nuestro Dios si yo omito o hago a un lado a Cristo Jesús. Entonces dice que todo eso prefiere dejarlo como estiércol. Entonces, de nada me sirve una relación, una amistad o un respeto hacia una persona y yo no hablarle con la verdad, porque esto también se necesita esta valentía para poder hacer todo esto, aunque a las personas uno se las eche de enemigos, y también esto acarrea sufrimiento para la persona. Otra de las cosas importantes que la valentía nos permite hacer es el lamento. Miren lo que dice Jeremías capítulo 4 versículos 19 al 21. ¿Cómo se le conoce hasta nuestros tiempos al profeta Jeremías? Se le conoce como el profeta llorón. Jeremías capítulo 4 versículos 19 al 21 dice: mis entrañas, me duelen las telas de mi corazón ruge dentro de mí. No callaré, porque voz de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es llamado, porque toda la tierra es destruida en un punto, son destruidas mis tinieblas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo tengo de ver bandera? ¿Tengo de oír voz de trompeta? Entonces aquí, otro tipo de sufrimiento que experimentará aquel valiente es el lamento por un pueblo. Jeremías lloraba porque él estaba mal delante de nuestro Dios. Lloraba porque el pueblo era rebelde, porque el pueblo no hacía caso a nuestro Dios, y Jeremías sabía que el desobedecer a Dios habría consecuencias para ese pueblo, pero en su corazón de Jeremías él también lamentaba y literalmente también lloraba por este pueblo, porque sabía que este pueblo era rebelde y era desobediente, y por consecuencia iba a tener grandes consecuencias. Y eso nos ayuda a entender, hermanos, que a veces también podemos estar bien delante de nuestro Dios, estar haciendo las cosas bien delante de nuestro Dios, pero cuando miramos a la iglesia, a una iglesia fría,
a una iglesia que no le interesan las cosas de nuestro Dios. No debemos de ser egoístas, decir, no, con que yo esté bien, me sienta bien delante de Dios, sino también el sentir, porque somos un cuerpo. Y si somos un cuerpo, debemos de sentir cada uno de nuestros hermanos. Y cuando nosotros miramos a este grupo, a un grupo completo, que no está haciendo las cosas conforme a nuestro Dios quiere, y nosotros sabemos que va a haber consecuencias para este grupo de personas, al igual que Jeremías, nosotros debemos también de sentirlo. Nosotros también debemos de dolernos. ¿Por qué? Porque este grupo en algún momento conoció la verdad, pero también al momento se están retirando, alejando de nuestro Dios, haciendo o dando consecuencias para ellos delante de nuestro Dios. Mire un ejemplo de esto, primer libro de Samuel, capítulo 15. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 35 y versículo 1 del siguiente capítulo. Dice: y nunca después vio Samuel a Saúl en toda su vida, y Samuel lloraba a Saúl, mas Jehová se había arrepentido de haber puesto a Saúl por rey sobre Israel. Y dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo has tú de llorar a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Hinche tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Betlem, porque de sus hijos me he provisto de rey. Entonces, aquí está hablando de una persona en particular que ha caído en pecado, en el cual Samuel dice que él se dolió por el pecado de esta persona, y dice que lloraba. Y lamentablemente después de esa situación dice que Samuel ya no volvió a mirar a Saúl. En todos los días de su vida ya no volvió a ver a Saúl. Y es lo que pasa muchas veces cuando una persona cae en pecado. Por más que haya estado bien delante de nuestro Dios en algún momento, los que estamos a su alrededor y que hemos experimentado y hemos visto hermanos, que predicadores, que aprendimos en algún momento de ellos, pero se bajaron del barco, dejaron a un lado a nuestro Dios. ¿Cómo se siente la persona? Un lamento. ¿Por qué? Porque sabemos que la consecuencia de ese pecado va a ser grave delante de nuestro Dios. Y así como Samuel, muchos hemos lamentado y hemos llorado el sufrimiento y hemos sufrido por ver a un hombre o a un hermano caer en el pecado. Y más cuando ese hermano no se restauró, no se levantó, sino que fue a perdición. Entonces, eso también es parte del sufrimiento de estos valientes que hemos tomado el camino de nuestro Dios, y que a nuestro paso, así como el pueblo de Israel iba caminando aquel pueblo hacia aquella tierra prometida, y en su caminar caían algunos en el desierto muertos. Y ese es un lamento también, y es algo que duele también en el corazón, ver a nuestros hermanos caer. Y entonces es parte también de ese sufrimiento en esta vida de nuestro Dios. Entonces vamos a ver, hermanos, en Hebreos capítulo 11. Ahí vamos a ver una hermosa lista, porque no nos alcanzaría nuestro tiempo de nombrar a muchos hombres que sufrieron. Pero vamos a ver un pequeño resumen en Hebreos capítulo 11. El tipo de lágrimas que derramaron estos hombres del ayer por la palabra de nuestro Dios. Hebreos 11, 36 al 40 nos dice: otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, tentados,
muertos a cuchillo, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de oveja y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, perdidos por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aprobados por el testimonio de la fe, no recibieron la promesa, y proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados sin nosotros. Entonces, hermanos, vemos aquí una descripción de aquellas lágrimas que fueron derramadas en aquellos hijos de Dios, en aquel pueblo escogido de Dios, en aquellos valientes que decidieron escoger el camino de la verdad, no importando sus consecuencias, no importando lo que el hombre les pudiese hacer. Entonces dice que estos hombres fueron vituperios y azotados y aprisionados y encarcelados, y otros aún peor, dice que fueron apedreados, aserrados, muertos a cuchillo, y anduvieron de acá para allá escondiéndose, de los cuales dice el mundo no era digno, perdidos por el desierto, por los montes, por las cuevas, por las cavernas de la tierra. Y entonces dice que todos estos, dice que Dios, dice, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen perfeccionados en nosotros. ¿Por qué? Para que nuestro Dios enjugara estas lágrimas de los ojos de esto, cuando nosotros también estemos perfeccionados delante de nuestro Dios. Así que por esa razón es de que Apocalipsis 21:4 dice que Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y está hablando de ese pueblo, todos sus escogidos, todos sus valientes, aquellos que tomaron el arado y estuvieron firmes. Porque la firmeza, dice nuestro Señor Jesucristo, mas todo aquel el que perseverare hasta el fin, este va a ser salvo. Entonces, muchos pueden entrar en esta barca, pero probablemente no todos van a llegar, porque no es un camino fácil. Muchos se tiran al mar, muchos deciden regresar. Entonces, la valentía es aquel que persevera, aquel que lucha hasta el final, no importando cuán grande sea el sufrimiento que tengan que padecer, pero en su mente están, primero que nada, los sufrimientos inmerecidos que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Y después, si echamos a nuestra mente y si nosotros recapacitamos, decimos, es nuestro Señor Jesucristo, Él murió por nuestros pecados, tuvo la muerte más cruel. Ahora nosotros vamos a morir ya por agradar a nuestro Señor Jesucristo. Entonces es algo más liviano, pero es, digamos, en este caso sería un honor decir que damos nuestra vida por nuestro Dios. Entonces, hermanos, esto es lo que nuestro Dios dice, que Él va a enjugar toda lágrima de nuestros ojos, todo sufrimiento va a cesar. ¿Por qué? Porque Dios lo va a eliminar. Dios va a eliminar, a secar, a enjugar este sufrimiento que tuvo su pueblo. Y ahora un último versículo, hermanos, Apocalipsis 3:11. Y aquí las palabras de nuestro Señor Jesucristo para su iglesia. He aquí yo vengo presto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. He aquí yo vengo pronto, dice nuestro Señor Jesucristo. La perseverancia que tenemos hasta este momento dice que la sigamos teniendo hasta el final. Porque el apóstol Pablo decía, sabiendo que el trabajo en el Señor no es en vano. Dios va a pagar, Dios va a dar la recompensa. Una recompensa que no es comparable con el cheque que nosotros recibimos cada semana. No es comparable con un galardón que nos dé una empresa. Es un cheque
incomparable, el cual nuestro Dios nos va a dar. Pero dice, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona, para que no permitas que lo que has sufrido hasta el momento sea en vano, para que tú llegues y puedas llegar delante de la presencia de Dios y Él pueda enjugar esas lágrimas de tus ojos. Entonces, es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo: yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Así que, hermanos, Dios enjugará toda lágrima, es una promesa que Él va a cumplir. Mis hermanos, Dios los bendiga, paz a vosotros. Que Dios le bendiga. Dios bendiga a nuestro hermano Noel, hermanos, por el esfuerzo que ha hecho de compartir con nosotros la palabra de nuestro Dios hoy en esta tarde. Vamos a seguir cantándole a nuestro Dios, mis amados hermanos. Quiero invitarles, me ayuden a cantar el himno número 47 de nuestros himnarios, lleva por título Ven, oh pródigo. Este hermoso canto hace un llamado a la reconciliación, al que conoció a Dios, al que anduvo en ese camino, al que compartió con nosotros y se deleitó, pero algo pasó en el camino y se alejó. Dice este hermoso canto: Ven, oh pródigo, himno número 47. Ven,